Chicos, bueno, ¿cómo se encuentran? Aquí nos encontramos para realizar el tutorial número 1 sobre todos estos videos que le vamos a presentar en una plataforma virtual para que ustedes puedan consultar cualquier tipo de duda o puedan ampliar sus conocimientos o explicaciones que por ahí no se pueden entender en horas de clases. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es el texto expositivo. Uno de los primeros temas que vamos a desarrollar seguramente en las cartillas de literatura y de lengua durante todo el periodo lectivo. Bueno, para entenderlo al texto expositivo hay que entender primero cuál es el objetivo, cuál es qué es lo que se propone el texto expositivo. El texto expositivo tiene por objetivo primeramente informar. No solamente informar, sino que también a esa información la tiene que desarrollar. Y mientras la va desarrollando, va dando explicaciones, es decir, que da explicaciones. Da explicaciones sobre ciertos temas a un determinado lector. Lo podemos encontrar, ¿dónde lo podemos encontrar? A ver, lo encontramos, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en, por ejemplo, enciclopedias. ¿Quién no tiene una enciclopedia en casa? O si no, una enciclopedia en la Casa de la Cultura, en una biblioteca vecinal. Siempre en las enciclopedias vamos a encontrar textos expositivos, como así también en revistas. En muchas revistas también se encuentran textos expositivos y por supuesto en la web, es decir, en internet. En páginas de internet hay un montón de textos expositivos. Uno muy conocido en páginas de internet es el Wikipedia, que siempre les solicito yo a mis alumnos que entren en esa página porque es bastante fiable para buscar información sobre los diversos temas que vemos durante el año. Los textos expositivos a su vez también tienen una organización. Tienen una organización una organización de la información que se va a ir desarrollando a medida que se va dando el texto expositivo. Entonces vamos a plantear aquí la organización de la información. La organización de la información en el texto expositivo. La organización de la información en el texto expositivo se organiza por partes, ¿sí? Y estas divisiones, es decir, estas partes, permiten informar de manera progresiva lo que de lo general a lo particular y lo que se quiere informar, ¿no? Es decir, que parte de lo general hacia lo particularizado. La primera parte de la organización de la información en el texto expositivo tenemos la introducción. Dentro de la introducción se presenta el tema general. Entonces aquí vamos a colocar tema general. Se presenta el tema general que se va a desarrollar a lo largo del texto y se van introduciendo algunos aspectos globales. La segunda parte de la organización de la información en el texto expositivo es el desarrollo. Dentro del desarrollo se van a exponer los subtemas relacionados con el tema general. Es decir, que aquí se expone subtemas. ¿Sí? Subtemas que vienen derivados del tema general. Cada subtema se desarrolla en un párrafo o en un grupo de párrafos que aportan información específica sobre lo que se está hablando. Y por último, la tercera parte del texto expositivo, de la organización del texto expositivo, es la conclusión. Dentro de la conclusión, ¿qué es lo que encontramos? Es la síntesis de los puntos fundamentales antes expuestos, es decir, lo expuesto en la introducción y el desarrollo lo encontramos sintetizado en la conclusión, ¿sí? Para elaborar después una reflexión general de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo en el texto. Es decir, que aquí en la conclusión vamos a encontrar una reflexión general también. Muy bien, ahora ya habiendo visto los objetivos, dónde lo encontramos, ¿sí?
Y la organización de la información, que está dividido en 3 partes, que es introducción, desarrollo y conclusión, vamos a pasar a algo fundamental, que son los recursos expositivos. Para ello vamos a borrar un poco acá, como para poder tener un espacio para poder explicar. ¿Sí? Los recursos. Vamos con los recursos. Recursos expositivos. Muy bien. Dentro de los recursos expositivos se va a nombrar a 4 que son los que más aparecen. Dentro de los textos expositivos se utilizan una serie de recursos que desarrollan la información con mayor claridad y facilidad para que así el que lo lea o el que esté escuchando pueda tener una mayor comprensión. El primer recurso que vamos a ver es la definición. Es decir, que ustedes van a encontrar muchas definiciones. Presentan el significado de una palabra o de un concepto. Es decir, que la definición presenta el significado de una palabra o definición. Es decir, el concepto de alguna palabra. O alguna palabra que ustedes, cuando mediante vayan leyendo el texto, no entiendan, se van a encontrar con una palabra y seguramente, seguidamente van a encontrar una definición o un concepto o un significado de esa palabra. Bueno, ahí tienen ustedes el recurso expositivo de la definición. Segundo, la reformulación. La reformulación es otro recurso expositivo que se utiliza siempre para poder explicar un concepto, pero con otras palabras. Es decir, que se explica un concepto o idea con otras palabras. Acá se utiliza mucho lo que es la paráfrasis, es decir, decir lo mismo con diferentes palabras. El tercer recurso expositivo que vamos a desarrollar es la comparación. Las comparaciones también se utilizan muchísimo en los textos expositivos, ya que expone las diferencias y similitudes entre 2 o más objetos, acontecimientos, personas o cosas. Entonces acá lo que hace es exponer similitudes y diferencias de conceptos, cosas, ¿sí? Por ejemplo, objetos, personas, etc. Y por último, acá vamos a borrar como para poder hacer el último recurso de la exposición, que es el cuarto, que es la ejemplificación o ejemplos. También lo encontramos o como ejemplo o como ejemplificación, valga la redundancia. En la ejemplificación o ejemplos, en este recurso expositivo, presentan los casos concretos sobre un tema. Están introducidos por determinadas palabritas, ¿no? Como por ejemplo es el caso de, como por ejemplo, o aparte, o entre comillas también aparece. Entonces, en la ejemplificación se presentan casos concretos. Se presentan casos concretos, ¿sí? Bueno, no nos olvidemos que los textos expositivos siempre van acompañados de lo que son los paratextos, ¿sí? Los elementos paratextuales, tanto verbales como no verbales, en donde aparecen los icónicos, gráficos. Bueno, eso ya lo iremos explicando en los tutoriales más adelante. Bueno, espero, chicos, de que les haya servido la explicación, que seguramente le va a ampliar mucho más el conocimiento. Nos estamos viendo en el próximo tutorial.